Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. En esta hora quiero continuar con la serie que empezamos de los talleres de liderazgo y la enseñanza de liderazgo. En esta hora le corresponde a la ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que planee la ruta. Los líderes que guían hacen mucho más que controlar la dirección en que viajan ellos y su gente. Ven todo el viaje en su mente antes de zarpar del muelle. Tienen una visión de su destino. Entienden lo que les tomará llegar allá. Saben lo que necesitarán en su tripulación para tener éxito. A veces es difícil equilibrar el optimismo con el realismo, la intuición y la planificación, la fe y los hechos. Pero eso es lo que se necesita para ser un líder eficaz que sabe guiar. Por sobre todo, el secreto de la ley de la navegación es la preparación. Cuando usted se prepara bien, comunicará confianza y serenidad a su gente. Puede verlo. No es la envergadura del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito. Es la estatura del líder. Los líderes que son buenos guías y navegantes son capaces de llevar a su gente a cualquier parte. El personaje que leímos hoy es Nehemías. Nehemías y la ley de la navegación. Los líderes no solo saben a dónde van, también saben cómo llegar. Cuando el poeta... Ya va. Hay algo que no le gusta a las murallas. Se refería a cómo éstas tienden a derrumbarse con el tiempo si se abandonan a los elementos. Sabiendo esto, imagine la condición de una muralla después de ser demolida por un ejército invasor y luego de haber dejado que pasara más de un siglo sin reconstrucción. Esto describe los muros que rodeaban a Jerusalén. Cuando Ananí regresó para ver a su hermano Nehemías en la ciudad de Susa. Ananí fue a ver a su hermano en la ciudad de Susa. Tomemos en cuenta que Nehemías era un asistente personal del rey y vivía en un lugar cómodo, en palacio. Tenía todas las comodidades, tenía todos los lujos, pero cuando Ananí le contó lo que acontecía en el estado que habían quedado los muros de Israel, o sea, que todavía después de 120 años de haber sido demolidos los muros por un ejército invasor, entonces, se abandonó a los elementos, a la lluvia, el sol, el agua, todo fue desgastándose y bueno, llegó el momento que estaban destruidos totalmente. Entonces ese fue el informe que le llevó Ananí a su hermano Nehemías en la ciudad de Susa. El muro de la ciudad en ruina era un problema en aquellos días. No solo dejaba a la ciudad expuesta a los ataques, sino también suscitaba las burlas de las potencias vecinas. En aquel caso de Jerusalén, los muros derribados daban a los enemigos una razón para denigrar y para hablar mal de Dios, puesto que era su ciudad santa. Por eso Nehemías lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Tan pronto supo la noticia de la condición de los muros. Durante los 120 años transcurridos
desde que los caldeos derribaron los muros. Segunda de Crónicas 36:19. Decenas de millares de personas los habían visto sin hacer nada por repararlo. Para ellos la reedificación de los muros quizás parecía un desafío imposible, aunque en una ciudad con muchos trabajadores, lo que el pueblo necesitaba era alguien que los reuniera, planificar el curso de la acción y los guiara a través del proceso de reedificación. Necesitaban un líder. Lo que solo el navegante puede ver. Una de las cosas más notables de Nehemías es que pudo ver el problema y la solución, aun cuando nunca había estado en Jerusalén. Es una característica increíble de los grandes líderes. Tienen visión, a diferencia del resto de la gente. Por eso es que pueden dirigir a grupos de personas. El líder ve más allá de lo que otros pueden ver. Nehemías pudo ver el problema aun cuando estaba a centenares de kilómetros de distancia de Jerusalén. Además, pudo hacer un cuadro mental de la solución, más que lo que otros ven. Nehemías, más que los que otros ven. Nehemías sabía que el muro podía y debía ser reconstruido, y sabía lo que se necesitaba para hacerlo. A partir de Susa, pidió al rey cartas que le permitieran recolectar el material y le garantizaran el paso libre hacia Judá, antes que otros vean. Ninguno de los vecinos alrededor de Jerusalén quería ver a los judíos reedificando los muros. Y diversos líderes enemigos conspiraron contra Nehemías y su gente. Este vio el peligro que se aproximaba e hizo sus planes teniendo en cuenta. No cedió ante la conspiración de los enemigos. No se dejó intimidar, ni le dio temor. Cuando el pueblo se sintió en peligro, formuló estrategias para defender la ciudad. Al mismo tiempo, mantener a la gente trabajando. El libro de Nehemías es la expresión de liderazgo más fuerte que yo en lo personal he podido identificar en la Biblia. El pueblo necesitó únicamente 52 días para reedificar el muro de la ciudad, que había estado en ruinas durante 120 años. Pudieron hacerlo porque tenían un gran líder que guiaba con ellos. Claro, Nehemías no solo lo dirigía, Nehemías trabajaba con ellos también y peleaba con ellos. Gloria a Dios. Nehemías conocía su propósito, hizo sus planes y guió al pueblo en el proceso. La suya es una de las historias de liderazgo más notables que se haya escrito. Los líderes encuentran propósito en las necesidades que los rodean. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29:18. ¿Alguna vez has pensado sobre qué es lo que provoca que un líder sienta el impulso de dar un paso adelante y hacerse el paladín de una causa? ¿Qué es lo que inicia ese proceso? ¿Qué es lo que le da vida a esa visión en el líder de manera que puede llevar a su gente a vivir y a vivir para cumplirla? La respuesta se puede encontrar en la vida de Nehemías. Es su carga,
Cuando Nehemías escuchó el informe de su hermano sobre los muros de Jerusalén en ruina, quedó devastado. Después de llorar durante algunos días, sintió un impulso de orar. Te ruego, Jehová, su oración. Está en Nehemías 1, 5 y 6, 10 y 11. En los tiempos de Nehemías, no mostrarse feliz delante del rey de Persia era una ofensa que podía castigarse con la muerte. Sin embargo, se sintió impulsado a hablarle al rey sobre el estado de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sentía la carga de la ciudad y del pueblo de Jerusalén. La carga. Vamos a explicar esto que es la carga. La carga es una vamos a hacerlo metafóricamente o parabólicamente, tomando en cuenta que la parábola usa hechos físicos para representar una verdad espiritual. Así como las baterías tienen una carga, así Dios carga nuestro espíritu para realizar un trabajo o una función. La carga no es un peso. El peso es diabólico, el peso es del diablo, pero la carga viene de Dios. Es cuando Dios te capacita para hacer un trabajo, cuando Dios te capacita para cumplir una función. Gloria a Dios. Esa es la carga, que es diferente del peso espiritual. Gloria a Dios. El poder de una carga. Nehemías no descubrió su propósito hasta que confrontó un problema. Así ocurre con la mayoría de los líderes piadosos. No tienen que andar buscando algo que capture sus corazones. El llamado viene como resultado de aprovechar obedientemente la oportunidad que está a la mano. La carga procede a su visión para el liderazgo. Gloria a Dios. Cuando en reiteradas ocasiones vemos una necesidad, entonces automáticamente habemos personas que tenemos cualidades de liderazgo, entonces desarrollamos una estrategia. Entonces como nosotros somos partícipes del poder de Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo permite que Dios fluya a través de nosotros, a través de su Espíritu, y nos cargue para cumplir dicha misión, para cumplir esa labor. Por eso es que la carga precede a la visión. Gloria a Dios. El llamado viene como resultado de aprovechar obedientemente una oportunidad que está a la mano. La carga precede a la visión del liderazgo. Cuando los líderes tienen una carga antes de recibir una visión, hay muchos efectos positivos. Una carga purifica los motivos. La esencia de una carga es el deseo de hacer algo en beneficio de otro. Cuando usted es movido a servir, es difícil ser egoísta al mismo tiempo. Una carga cultiva persistencia. El liderazgo es difícil. Si no tiene persistencia, es probable que se retire de la carrera antes del final. Gloria a Dios. Una carga fortalece la convicción. Muchas actividades dignas de consideración claman por la atención de un líder. Pero la necesidad no es necesariamente un llamado. La carga ayuda al líder a saber que debe emprender una tarea. O sea, muchos de nosotros tenemos una nomenclatura espiritual. Sabemos discernir nuestro propio espíritu. Sabemos cuando en nosotros hay algo que nos impulsa, algo que nos motiva, algo que nos mueve a hacer algo. Eso que nos mueve a hacer algo, eso es una carga. Ese impulso, eso es una carga divina, una carga espiritual. Entonces, cuando usted tiene la carga, ¿me entiende? Automáticamente su alma,
como ya dijimos primeramente, Dios bendice por el Espíritu. Entonces necesitamos un alma que sea capaz de modular una respuesta a la bendición que yace en nuestro espíritu. Por eso es que muchas veces, y bueno, es que es así, la carga viene a nuestro espíritu, y entonces nuestra alma debe planificar una estrategia para llevar a cabo tal visión que está en el espíritu. O sea, el encargado de articular la visión es el alma. Gloria a Dios. Y la carne, ejecutar. Gloria a Dios. Una carga fortalece la convicción. Muchas actividades dignas de consideración claman por la atención de un líder. Pero la necesidad no es necesariamente un llamado. Hay muchas necesidades que están en nuestro alrededor, que están a nuestra vista. Pero todas las necesidades no nos mueven a nosotros o mueven al líder a realizar un trabajo, sino solamente las que el Espíritu ministre. Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El líder sigue la regla del carpintero. Mide dos veces y acierra una. La navegación de Nehemías. Antes de comenzar el proceso mismo de construcción, Nehemías dedicó tiempo a prepararse él y a su gente. Se identificó con el problema. 1. Cuando oyó que los muros estaban en ruina y que el nombre de Dios era motivo de burla, lloró. El problema del pueblo se convirtió en el problema. El problema del pueblo se convirtió en su problema. Era una carga que tenía que llevar. Dedicó tiempo a la oración. Casi de inmediato se puso de rodillas para orar. Confesó sus pecados y los del pueblo. Intercedió por ellos. Esto solo lo hace un líder. Luego pidió la gracia de Dios. Creo que fue durante el tiempo de comunión con Él que recibió la visión y el plan para reconstruir los muros. Gloria a Dios. Se acercó a personas claves con influencia. Hay una frase sorprendente en la Biblia donde Nehemías dice: entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Nehemías 2, 4 y 5. En toda empresa de liderazgo, las personas influyentes pueden ayudar o desbaratar toda la empresa. Gloria a Dios. Evaluó la situación. Lo hizo en silencio durante la noche, evaluando personalmente los daños y planificando el proyecto sin la interferencia indeseable o el consejo inoportuno de otro. 5. Se reunió con el pueblo y le presentó la visión. No sabemos exactamente cómo se presentó Nehemías ante las personas o con quién se reunió primero. Pero sí sabemos que se comunicó con los judíos, los sacerdotes, los nobles, los oficiales y con la gente que hizo el trabajo. Compartió su visión de reedificar los muros y las ramificaciones espirituales del proyecto. Ese es un secreto. Nehemías enfocó su visión fue en las ramificaciones espirituales. Porque a través de las ramificaciones espirituales fue que Nehemías compensó o sostuvo su estrategia, fue a través de las ramificaciones espirituales, o sea, las congregaciones. Él reunió las congregaciones, pues, porque las congregaciones son locales. Entonces, la congregación de un sitio, entonces la congregación de este lugar va a trabajar unida, igual la otra congregación. Entonces establecía uno de guardia y otros trabajando.
y se articulaban. Y entonces uno iban a descansar, los que estaban trabajando iban a descansar y a cuidar, y los otros a trabajar. Y después así sucesivamente, unos trabajaban, otros cuidaban, unos trabajaban, otros cuidaban. Gloria a Dios. Los alentó con éxitos del pasado. Con una tarea tan gigantesca como la reedificación de los muros, Nehemías sabía que necesitaba alentar al pueblo. Dijo: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Nehemías 2:18. El pueblo aceptó el plan. Dos breves oraciones narran lo que ocurrió luego, pero son el punto crucial para todo el proceso de reedificación. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías 2:18. Organizó al pueblo y los puso a trabajar. Su enfoque para la realización de su visión requirió mucho trabajo. Fue un gran líder del pueblo, pero sin una cuidadosa planificación, el muro nunca se había reedificado. Los invito a que, oye, esto tiene mucha tela que cortar. Y bueno, de verdad, el tiempo apremia. El Señor les bendiga.